Nacep Perdomo, abogado, especialista en el tema constitucional. Y lo invitamos a propósito de que este tema ha adquirido relevancia en los últimos días en el marco de la discusión de la ley de extinción de dominio. Así es, Domingo. Saludamos la presencia de NACEF. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y justo ahora, en un momento en que literalmente se está conociendo en segunda lectura el anteproyecto de ley de extinción de dominio en el Senado de la República. Ayer se conoció en primera lectura y ciertamente es un proyecto que, entre las muchas aristas de crítica o de interpretación que se le dan, el ribete de la constitucionalidad del mismo, tanto en aspectos de forma como en aspectos de fondo, ha adquirido relevancia. Y quisimos pues que compartir contigo, NACEF, hoy, que nos diera en calidad de una persona no solamente especialista en la materia, sino que en las últimas semanas de manera constante y concienzuda has venido a través de tu columna y publicaciones esbozando los diferentes criterios que tienes sobre la ley. Bienvenido. Gracias a ustedes por tenerme aquí para tratar este asunto que la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, es más importante de lo que la gente se está dando cuenta. Mira, ya que tú pusiste en el horizonte mental la relevancia de la iniciativa, yo creo que merece un poco desconstruirla. Explicarle a la gente cuál es la esencia del proyecto. ¿Cuál es el objetivo concreto del proyecto? Bueno, mira, yo honestamente para responder esa pregunta prefiero hablar de qué debería ser una ley de extinción de dominio. Porque lo cierto es, y no puedo decir otra cosa, que ese proyecto en particular es una seria amenaza al Estado de Derecho en República Dominicana. Pero ¿tiene algún aspecto que lo vincule a su título, a el propósito, a la extinción de dominio? Sí, obviamente. La extinción de dominio es una figura mediante la cual el Estado, a través de un proceso rápido y sencillo, despoja, o más bien adquiere el derecho de propiedad de bienes que hayan sido comprobadamente fruto de ilícitos penales, sobre todo de ilícitos penales, o que hayan sido, o que estén vinculados a la comisión de ilícitos en sentido general, o que hayan sido abandonados, digamos, uno de esos yates que llegan aquí con droga, nadie sabe quién es el dueño, entonces eso es un problema. Una avioneta que dejan. Sí, bueno, el Estado pudiera con facilidad despojar o asumir la propiedad de ese bien para beneficio de las arcas públicas. Eso es una ley de extinción de dominio bien entendida, que no es lo que se ya aprobó en segunda lectura. ¿Ese es el deber ser de una ley de extinción de dominio? Sí. ¿Hay países en que hay marcos jurídicos que procuran ese objetivo? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que debería perseguir y lo que se está discutiendo y si realmente puede o no lograr esos fines? Y la forma que él objeta. Claro. O sea, porque él dice que es una amenaza al Estado de Derecho, entonces... Eso es grave. La seguridad jurídica, sobre todo. Ahora pueden armarse las dos preguntas, la de... Bien, mira, yo vine en la mía. Si funciona en otros países, eso es algo que siempre está abierto a discusión. Lo que pasa es que yo pienso que eso es una de las trampas que ha habido aquí en el debate sobre la ley de extinción de dominio, porque dicen, que en otro país la hay. Bueno, pero cada país tiene su ordenamiento constitucional particular, con distintas disposiciones, e incluso cuando tratan la misma cosa, lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero que es una seria amenaza para la seguridad jurídica en República Dominicana es que el proyecto que se discute en el Congreso tendría aplicación retroactiva, es decir, que la ley de extinción de dominio pudiera ser aplicada a hechos o bienes adquiridos con anterioridad a su a que se vote, a su aprobación. Resulta que el artículo 110 de la Constitución dice que las leyes no pueden tener aplicación retroactiva más que cuando benefician al imputado o al procesado, a la persona, ¿verdad? Y te dicen, bueno, pero es que eso no es retroactivo, eso es retrospectivo. Eso es un juego de palabras. Sobre todo... Y no se puede crear una figura que
aunque parezca ir en la misma dirección que No, es el que propósito de esta figura. el derecho constitucional, sobre todo cuando trata de los principios generales de la Constitución y los derechos fundamentales, no acepta ese tipo de juegos de palabras. Y me voy a explicar por qué es un juego de palabras. Ellos dicen, con cierto grado de razón, que bueno, que en Colombia se aplica así. Pero resulta que en Colombia la Constitución no prohíbe la aplicación retroactiva de la ley de la manera tajante en que lo hace la Constitución Dominicana. En Colombia, eso es un principio que está, qué sé yo, creo que es el artículo 88, algo así, que trata sobre la aplicación de las leyes tributarias. Es decir, que te dice que tú no puedes hacer impuestos que graven actividades, transacciones realizadas en el pasado. Pero en República Dominicana es un eje transversal del Estado de Derecho y la seguridad 60 jurídica. años en historia constitucional. Desde antes incluso. O sea, es un principio fundamental del constitucionalismo dominicano y del sistema constitucional dominicano que tú no puedes tener leyes que apliquen de manera retroactiva. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que si el bien es adquirido de manera ilícita, no se crea un derecho adquirido y por lo tanto ese bien pudiera ser despojado a la persona. No, es que esa es otra manera de jugar con los principios constitucionales por una razón muy sencilla. Es verdad que un bien ilícito no crea, o sea, que tú has adquirido un bien de manera ilícita, eso no te crea un derecho adquirido. Pero, eso lo que quiere decir es que si el bien es ilícito por razones administrativas, entonces hay que hacer un proceso administrativo. Si el bien es ilícito por razones penales, hay que hacer un proceso penal para determinar la realidad de los hechos y determinar si ese bien ciertamente es ilícito. Y si ciertamente tú tienes responsabilidad en el ilícito que dio fruto a ese bien o el presunto ilícito. Es decir, que rompe la vía rápida y fácil del Estado a apropiarse de algo. Si tiene que recurrir a la administración de justicia. El Estado democrático no debe actuar dándole preponderancia a la rapidez y a la facilidad, sino todo lo contrario, al debido proceso y los derechos de todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esta ley, que es una vía nueva, con procedimientos judiciales nuevos, con incluso un ministerio público creado específicamente para eso, se estaría aplicando de manera retroactiva y de manera ¿Retroactiva hasta dónde? Y de manera autónoma a la disciplina jurídica en la cual el ilícito aparentemente ha ocurrido. Y lo voy a decir en español. Los abogados solemos hablar en legales. Miren, si usted, como ya decía ahorita, ha cometido un ilícito administrativo, entonces la vía correcta para perseguirlo es esa. Si es penal, la vía correcta. ¿Por qué? Porque eso implica que el Estado tenga que probar que ese ilícito ocurrió, que el responsable es usted y que el bien es fruto de ese ilícito. Y obviamente, si hay un cambio en la legislación procesal, en el procedimiento penal, aunque el ilícito penal haya sido cometido con anterioridad a ese cambio, se aplica el procedimiento penal nuevo, ¿verdad? Entonces, si el Estado le interesara, que ya tiene las herramientas, pero si le interesara facilitar las herramientas, pudiera hacerlo por esa vía. Pero lo que ocurre aquí no es eso. Lo que ocurre aquí es que ahora hay un juicio no a la persona, sino al bien, como si las cosas tuvieran capacidad. O sea, el decomiso, en todo caso, vendría siendo el efecto de una sentencia de un proceso que no se ha hecho. No, es que te dicen que no es decomiso, porque no es decomiso, no es confiscación, no es nada y es todo a la vez. Entonces, si al radio escucha todo esto les resulta confuso, es precisamente porque la manera en que se ha configurado la figura de la extinción de dominio en ese proyecto que acaba de aprobar el Senado es intencionalmente confusa. ¿Para qué? Para que entonces nadie pueda decir, bueno, es que le aplican las reglas de este proceso. Te dicen, no le aplican las reglas de ese proceso. Solamente para lo que le conviene aplica. ¿Cuál es la situación entonces ahora? Bueno, que ahora lo que te van a decir es que este juicio para de extinción de dominio
es de ti, pero no es contigo. Así como en los chismes, en la esquina. Esto es de ti, pero no es contigo. Es decir, tú no eres ya el propietario de los bienes que tú tienes. Tú eres el afectado. Fíjense. ¿Y cómo define el proyecto al afectado? Aquella persona que afirma tener derecho de propiedad sobre el bien. Si tiene un título de propiedad. No, tú afirmas tener, igual. ¿Y el título que emitió el registrador de títulos? Todo eso, por eso es que te digo. No lo reconoce. El derecho, el proyecto de ley de extinción de dominio hace una revoluciona el derecho a la propiedad en República Dominicana de todos los dominicanos y elimina la seguridad jurídica, la escasa seguridad jurídica que nosotros hemos logrado alrededor de nuestros bienes. Y te dicen entonces que eso es para aplicárselo a los corruptos. Vamos a ver una cosa. Una persona, si estamos hablando de aplicación de normas, una persona no es corrupta hasta que no se le condene en un tribunal, porque estamos hablando de derecho, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿de dónde a cuándo las leyes se crean para un grupito y después solamente se le aplica ese grupito? Eso no es así. Más aún cuando, aunque en República Dominicana existe la figura del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, o el enriquecimiento sin causa en materia civil, resulta y viene a ser que el proyecto de ley de extinción de dominio establece una nueva figura, distinta, porque como lo que procuran es extraer el proceso de extinción de dominio de todas las reglas existentes en el derecho dominicano y convertirlo en una especie de martillo, te dicen, una de las causales para que un bien pueda ser objeto de extinción de dominio es que se trate de enriquecimiento injustificado. Es un enriquecimiento que a primera vista al Ministerio Público no le parezca que tú puedes tener. Habráse visto cosas. ¿Crea una figura nueva? Sí. No es ni ilícito. El derecho a la propiedad va a estar absolutamente degradado en República Dominicana. Pero permíteme un comentario a tu intervención. Sí. Aquí hay un convencimiento mayoritario de la población de que la política es un escenario donde la corrupción es normal. Aquí hay una conciencia de la degradación de la práctica de la política y una demostración en los políticos de esa ostentación. Es decir, tú hablas de la formalidad, pero no de la esencia que hoy está presente. ¿Cómo enderezar este país que ha permitido que la política desde Trujillo, que concentró todo el poder, ha seguido desarrollándose? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo ser indiferente a esa herencia de la criminalidad administrativa? Vamos a ver, Fafa, que hay una discusión cosas. de cómo hacer la ley, es otra cosa. Pero yo quiero que tú te refieras a la naturaleza de la política que ha creado esta vaina. Esa es la esencia, y yo te voy a decir. Pues mira, resulta que la ley de extinción de dominio no existe en la actualidad y como quiera, hay en la judicatura dominicana, en el sistema judicial dominicano, hay unos casos que no tienen precedente histórico en la República. Es decir, no ha hecho falta esa ley para eso. Entonces ese argumento no cuaja con la realidad. No cuaja con la realidad. Pero además, yo reitero, es que esto no es una ley que se la van a aplicar los políticos. Es que si usted tiene un lío con la administración tributaria, con la DGI, y la DGI pierde en el Tribunal Superior Administrativo, como la ley de extinción de dominio o el proceso, el juicio de extinción de dominio, de acuerdo al proyecto de ley, es autónomo, o sea, no es administrativo, no es civil, no es penal, no es laboral, eso es todo y no es nada al mismo tiempo. Bueno, pues resulta que si la DGI pierde en el Tribunal Superior Administrativo, puede decir, ay, mira, a mí me parece que ahí hay defraudación tributaria. Y tú no has podido justificar, aunque el tribunal falló a favor tuyo porque la DGI procedió tardíamente. Un defecto. Hay defraudación tributaria, te voy a empezar un proceso de extinción de dominio. Eso es posible, pero no solamente eso. Los dominicanos deben saber, y todo el que tiene un negocio formalizado lo sabe, que el Código Tributario establece que tú tienes que conservar toda la factura en plazo mayor por 10 años. Pues la ley de extinción de dominio, como está previsto ese proyecto, aplicaría retroactivamente por 20 años.
alguien que me diga si yo he destruido de acuerdo a la ley. A los 5 años que es a los 10 años voy destruyendo mis recibos, mis facturas. ¿Cómo yo pruebo que yo tengo un bien legítimamente comprado hace 17 años? Pero yo insisto, tú estás viendo las formalidades reales. Es que eso no es formalidad. Pero es que el debate en el ámbito legal. Perdón, es una visión de la formalidad. Porque hay un problema real. ¿Es verdad o no que aquí hay una vergüenza y una herencia de la corrupción? El derecho de la gente a que no le quiten lo suyo es un problema real. La pregunta es si no es verdad que aquí hay una herencia, hija del robo. Es que ese no es el debate. Pero sí, eso es parte del debate. Perdóneme, la respuesta es sí. Perdóname, para que no incidentemos la entrevista. Es que no puede ser que nosotros, para eliminar la herencia del Trujillato, queramos renunciar a lo único que hemos logrado un poquito en este país, que es seguridad jurídica. Aquí hay muchas cosas. Este país está muy mal en muchos sentidos, pero este es un país en el cual la seguridad jurídica se ha ido logrando por un esfuerzo denodado de las 2 generaciones que han gravitado en la vida pública y privada después de la muerte de Trujillo. Entonces, para decir, hay que matar a Trujillo, vamos a revivir el autoritarismo, vamos a revivir un Estado que no tiene control, vamos a eliminar las garantías que rodean al derecho a la propiedad en República Dominicana. Esa no puede ser la solución. Y yo insisto, no solamente que esa no puede ser la solución, sino que no es necesaria, porque los procesos penales que se están llevando en la actualidad y los que aparentemente están siendo investigados, todo eso es sin la ley de extinción de dominio. Y lo que es más, yo te diría, yo estoy de acuerdo con una ley de extinción de dominio. Si cuando República Dominicana extradita una persona a Estados Unidos de América del Norte, renuncia a perseguirla en este país. Entonces, cuando esa persona cumple su pena allá y vuelve aquí y disfruta de los bienes. No, yo creo que eso le debe aplicar la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, bueno, si es condenada afuera, quitarle los bienes. Si es declarada inocente, entonces tú tienes un problema. Pero ahí yo pienso que procede la extinción de dominio porque el Estado Dominicano, por un asunto de cooperación jurídica internacional en contra del crimen transnacional, ha renunciado a perseguir a esa persona. Pero eso no quiere decir que esos bienes tengan que quedarse en sus manos. Sean lícitos. Otro asunto, si hay un bien que queda abandonado, que evidentemente ha sido usado en un delito, pues sí, está bien, sin que esa persona tenga que aparecer, porque yo no tengo que notificar a un narcotraficante que está metido en la selva de cualquier país para decirle, ven, que te voy a hacer un proceso para quitarte ese bien. O sea, a mí eso no me parece que debiera ser necesario. Entonces, ese tipo de... si tú huyes, si por ejemplo tú aquí en República Dominicana, vamos a poner el ejemplo de la corrupción, para que no todo sea narcotráfico. Si tú en República Dominicana cometes delitos o eres sometido por corrupción y tú tienes unos bienes extraordinarios y tú huyes y por lo tanto no se te puede perseguir hasta que tú no estés en República Dominicana, pues yo creo que ahí debiera aplicar la ley de extinción de dominio. Pero una persona que está en el país, que puede ser procesada en la jurisdicción que sea, las que hay, las que la ley permite, las que evidentemente cuando hay voluntad funcionan, entonces si esa persona puede irse a defender a los tribunales, no hay por qué aplicar la ley de extinción de dominio. Porque te insisto, mira, cuando esto se empezó a hablar, yo dije algo que a alguna gente le pareció jocoso, pero yo me lo tomo muy en serio. Mira cómo funciona el derecho. Se crean las leyes, se crean los precedentes con la excusa de que se le va a aplicar al más horrendo de los criminales. Y después, cuando eso pasa, se le aplican a los ciudadanos normales. ¿Por qué? Porque la ley está ahí, la ley es para todos. Entonces, ¿qué pasó en República Dominicana? República Dominicana, a finales del siglo XIX, y digo, esto no es un chiste, esto es verdad, se trajeron hurones para combatir la plaga de ratas que se estaban comiendo los cañaverales. Trajeron los hurones. Cuando los hurones estuvieron aquí, ¿sabes lo que vieron? ¿Por qué yo tengo que perseguir una rata si aquí al lado de mí hay gallinas y huevos que están en corrales? Y los hurones se convirtieron en una plaga. Eso mismo pasa con las leyes. La gente cree
que las leyes van a ser aplicadas como a ellos les gustaría. No, cuando tú creas una ley, cuando tú creas una institución jurídica, cuando tú le das al Estado una capacidad de persecución, tú tienes que hacerlo pensando qué pasaría con esta herramienta en las manos equivocadas. ¿Qué pasaría con ese proyecto de ley de extinción de dominio en un ministerio público distinto al que hay ahora? Un ministerio público corrupto, un ministerio público empecinado en enriquecerse. ¿Qué pasaría? Y no lo digo yo, lo dijo en Santiago la semana pasada la Procuradora General de la República, que dijo: hay que tener cuidado que la ley de extinción de dominio no se convierta en una ley de extorsión. No soy yo que lo digo. Lo dijo la cabeza del órgano persecutor del delito en República Dominicana. Nada de eso pasa por alto el hecho de lo que yo te refiero, que la ley y el derecho aparecen como una formalidad frente a un hecho real. En el país hay una estructura que uno no puede ser indiferente a que siga ejercitándose, construida con el abuso de la autoridad y con el robo. La manera de resolver eso es sometiéndolo a los cómo tribunales. Es que debemos hacerlo legalmente. Pero eso es lo que estamos discutiendo. No, sí. Tú estás discutiendo la justificación de que no se metan con él. No. Por eso te pedí ahorita que me permitieran. Yo no he dicho que me eso. permitiera, oye, perdóname. De hecho, he hecho énfasis en varias ocasiones de que hay herramientas y que se está haciendo y que cuando hay voluntad funciona más o menos bien. Yo no estoy diciendo que no se persiga a la gente, que las investigaciones han determinado que hay un delito. Lo que yo no puedo aceptar y no me parece aceptable es que se cree una herramienta que elimina las garantías de los procesos. ¿Por qué? Porque, y yo insisto, esas herramientas se crean con un grupito en mente, lo cual ya es suficiente malo, porque en una democracia tú no puedes hacer leyes para aplicárselo a un grupo particular. Eso es muy peligroso y todos lo sabemos, algunos de ustedes mejor que yo. No es posible, o sea, tú creas una ley para un grupito y después esa ley se queda. ¿Y a quién se la van a aplicar? A todo el que aparezca. Porque eso es... Si las leyes se fueran a aplicar solamente a la gente que yo entiendo que lo ha hecho mal, bueno, pues bajo esa premisa cualquier cosa pasa. Pero es que las leyes son para aplicárselas a todo el mundo. Y permanentemente, mira. Así es. Pero mira, Fafa, ¿qué es lo que yo quiero? Para que no se confunda la gente que no escucha y entienda lo que dice Perdomo. Mira, es que esto es una discusión técnica. Ni es política, ni es... Ni ética, ni siquiera. Es una discusión técnica. ¿Cómo construir un mecanismo de persecución de un ilícito? De eso es que se trata, y eso es puramente técnico-jurídico. Entonces, para que la gente lo entienda, no es que no se está de acuerdo con la persecución del ilícito. No, es la forma. Claro. Y entro en la forma. Por ejemplo, mira lo que yo voy a preguntar. Aprobada en segunda lectura ahora mismo la aprobaron. Sí. Él lo dijo. Sí. Oye, mira qué es lo que yo le voy a preguntar, para que tú veas que todo esto son discusiones técnicas. ¿La ley es ordinaria o es orgánica? Obviamente. Es orgánica. Eso es puramente técnico. Eso no tiene que ver con la persecución, con el objetivo. Es técnico, es orgánica. Entonces la mata el constitucional. Eso depende de las mayorías con las que se aprueba en la Cámara de Diputados, si se llega a aprobar, porque en el Senado ha pasado con unas mayorías suficientes para argumentar que se ha aprobado como ley orgánica. Pero eso es otro tema que yo veo en esta discusión. Vamos a ver cómo es posible que se esté intentando desconocer el procedimiento legislativo que manda la Constitución. Para que los radioescuchas entiendan lo que estoy diciendo, el artículo 112 de la Constitución dice que las leyes que regulan derechos fundamentales o que afectan la estructura del Estado tienen que ser aprobadas con una mayoría de 2/3 partes de los presentes. Ahora en el Senado se trató como ley orgánica ordinaria. Eso que mencioné, esa mayoría calificada, son leyes orgánicas. En el Senado se trató como ley ordinaria, aunque los votos de mayoría fueron de ley orgánica. Fueron suficientes para... Claro, el problema va a ser en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué ocurre entonces? Y es
insisto, parte de las cosas que se están haciendo que a mí me parecen sumamente preocupantes. Te dicen que la ley de extinción de dominio no es orgánica porque no afecta a ningún derecho fundamental, porque solamente se van a perseguir los bienes ilícitos. Pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo tú sabes que son ilícitos? Eso es lo que tú tienes que ir al tribunal a probar. Entonces, como tú te das cuenta de que es una ley que ha sido pensada y está siendo defendida de una manera en la cual para ellos y para el Estado en el futuro todos los bienes se van a presumir ilícitos. Entonces nosotros vamos a quedar a la merced del Ministerio Público que esté ejerciendo en ese momento. Creo que eso es un extremo de tu análisis. Aquí se está planteando cómo enfrentar la herencia de la corrupción. No, yo estoy... hay políticos, vamos a ver qué hay que hacer para respetar la ley. Discúlpame. Lo que he dicho no es ni siquiera un análisis. Es que ese es el argumento que han usado para decir que no es ley orgánica, decir que solamente se van a perseguir los bienes ilícitos. Y yo digo, y con el perdón, pero es así, que eso es precisamente lo que hay que ir a probar al tribunal. Entonces, lo que estamos viendo es que en República Dominicana se va a crear una jurisdicción de extinción de dominio donde cuando tú entres ya se presume que tus bienes son ilícitos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.